Días son estos de Elías, declara palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libramos batallas, hambrunas, carencia y dolor, hoy se oye voz que en el desierto clama, prepara camino al Señor. Él viene ya sobre las nubes, brillando como el sol. De trompeta el sol, declara hoy, es el año del Señor, que desde Sión llegó la salvación. Días de Ezequiel también son, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Y son los días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos obreros de tu viña, Padre, amamos, gloria al Señor. Él viene ya sobre las nubes, brillando como el sol. De trompeta el sol, declara hoy, es el año del Señor, que desde Sión llegó la salvación. Como Jehová ninguno, 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 como Jehová ninguno. Pues Él vendrá sobre las nubes, brillando como el sol. De trompeta el sol, declara hoy, es el año del Señor, que desde Sión llegó la salvación. Declara hoy, es el año del Señor, que desde Sión llegó la salvación. ¿Quién es el que fue y el que ha de venir, el Mesías? ¿Quién es el que fue y el que ha de venir? Hay más allá del cielo azul un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz e hizo el mundo con poder. Existe un Dios, Él vive hoy, en el vivir y perdura. Es el primer ser, de polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Hubo allá en la antigüedad un Dios que a profetas habló. Conozca su divinidad, pues su palabra reveló. Existe un Dios, Él vive hoy, en el vivir y perdura. Es el primer ser, del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, Mi vida libre del error, segura en mi Dios está.
Existe un Dios, Él vive hoy, en el vivir y perdura hasta el primer ser. El polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi Dios en cruz a su Hijo dio, su vida el Hijo quiso dar, allí del mal nos libertó, para tomar su eternidad. existe un Dios, Él vive hoy, en el vivir y perdura hasta el primer ser. El polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Muy buenas tardes, amados amigos, hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Ahora estudiaremos cómo proteger esa paz que Dios te da. Recuerden, Porque al hermanos, enemigo no le que gustará que estamos totalmente en vivo a través de su página, ¿verdad?, de Ministerio Radial, siguiendo sus pisadas. Hermanos, hoy tenemos en este horario el programa de Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Así que estaremos en este momento pues dando una predicación, hermanos, ¿verdad? Primeramente, teniendo en cuenta, hermanos, que es importante que meditemos de ello cada día, hermanos, y qué mejor que en esta tarde poder invitar a todos nuestros amigos y familiares a que también puedan recibir la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de San Luis Potosí, aquí en México. Recuerden, hermanos, este es el Ministerio Radial siguiendo sus pisadas y les damos la bienvenida a este programa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El día martes teníamos un invitado especial para también que nos pusiera un tema, pero por motivos de salud nuestro hermano no pudo estar presente, pero lo estamos reprogramando a nuestro hermano para que se recupere su salud. Me refiero a mi hermano Sergio Cervantes de Monterrey, pero él lo estaremos programando para que esté con nosotros, ¿verdad? Y pueda también participar de este programa, hermano. Recuerden, ¿verdad? La idea de este programa, hermanos, es que compartamos este mensaje con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra familia, ¿verdad? Porque son temas, hermanos, evangelísticos y esto, hermanos, es importante que nos alimentemos espiritualmente cada momento, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos, para que podamos escuchar por ahí una alabanza y poder también entrar de lleno, hermanos, al tema de esta tarde. Vamos a orar, a ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Padre bendito, le damos gracias porque usted, Padre bendito, es misericordioso con nosotros y hasta este momento, Padre, sabemos, Padre, que contamos con esa esperanza, Padre, de que estamos dentro de su voluntad, que usted se acuerda de nosotros, que usted nos bendice, que usted nos fortalece, Padre. Gracias por ello. Le suplicamos que siga obrando en nuestras vidas, Padre bendito. Reconocemos que sin usted nosotros no podemos hacer nada y solamente, Padre, estando cerca de usted cada día es que tenemos todas las cosas, Padre. Bendiga a nuestras familias, bendiga a nuestros amigos, Padre, para que reciban este mensaje y para que también usted nos utilice, Padre, como herramientas para compartir el Evangelio siempre a toda criatura, como usted, Padre, ha dejado esa comisión para nosotros. Le rogamos, Padre, pues también que perdone nuestras faltas, bendiga este ministerio, Padre, bendiga este programa, sea con nosotros, Padre bendito, y le rogamos que siga poniendo los medios para que este ministerio siga adelante, Padre bendito. El único fin que hay, Padre, es que podamos honrar y glorificar su santo nombre. Le rogamos, Padre, también por cada hogar en este momento, por todos nuestros hermanos y amigos, donde quiera que se encuentren, Padre, que únicamente podamos también tener este momento de poder meditar en su hermosa palabra. Sea con nosotros, Padre, pues, y le pedimos todo esto juntamente con el perdón de nuestras culpas, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar la siguiente alabanza y en un momento vamos a dar inicio, hermanos, a lo que es el tema de esta tarde. ¿Sí? Recuerden, este es el programa Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida. Escuchamos la siguiente alabanza y entramos, hermanos, a la predicación de esta tarde. Jesús vino al mundo, preciso que Él viniera para darnos la vida. Murió en la cruz, fue su obra perfecta, evangelio precioso. Dios
Dios pensando en su obra, por amor lo mandó. Esta historia verás, con su dedo escribió. En la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió. Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. De la tierra el pecado, el Cordero sin mancha, por amor ha quitado, el precio pagó. Para siempre la historia será siempre contada, pregonando en su nombre la gracia que nos dio. Esta historia verás, con su dedo escribió. En la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió. Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. En su amor por el hombre, nuestro Dios me ha premiado, exaltado en el cielo, Dios y Salvador. Su segunda venida en promesa está dada, y vendrá por su pueblo para morar con él. Esta historia verás, con su dedo escribió. En la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió. Él lavó mis heridas, mis pecados pagó. Bien, mis hermanos, seguimos saludando por ahí a nuestros hermanos que se están conectando, ¿verdad? Saludos a mi hermana María Isabel Cruz Hernández. Hermana, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Mi hermana Fiore Blume, ¿verdad? Que por ahí siempre nuestra hermana está al pendiente, ¿verdad? De los programas y de la palabra de nuestro Dios principalmente, ¿verdad? Así que, hermanos, pues vamos a entrar al tema de esta tarde. Recuerden que este programa, hermanos, ¿verdad? Es la segunda semana apenas que estamos llevándolo a cabo, que es Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida, hermanos. Por ahí tendremos invitados especiales, hermanos, que vendrán también en las semanas siguientes, si Dios lo permite. Saludos a nuestra hermana Olivia Alfredo Alejo. Hermana, gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Hermanos, quiero que veamos esta parte, ¿verdad? En la Escritura, en 2 de Corintios capítulo 12, ¿verdad? Vamos a leer esta parte, hermanos, para ver el tema de esta tarde. 2 de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 9. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. Repito, 2 de Corintios capítulo 12, del 7 al 9. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos dice a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios. Hermanos, debemos reconocer nosotros un hecho, hermanos, que nadie puede negar. Ninguno de nosotros podemos negar este hecho. Todos, hermanos, somos débiles porque somos humanos, ¿sí?
Pero nosotros debemos ver qué actitud debemos tener ante las debilidades, hermanos. Sí, eso es importante. Así que hoy, en esta tarde, hermanos, quiero comunicar este mensaje a todos nuestros amigos, a todas nuestras familias, a todas las personas con las que platicamos diariamente, con las que las topamos en el trabajo, que topamos en la escuela, que topamos en el camión, en la calle, donde quiera que usted anda. Hermanos, transmitamos un mensaje como este, hermanos, porque vamos a hablar del poder de Cristo, ¿sí? Hermanos, recordemos que solamente en el Señor Jesucristo tiene el poder para transformar nuestro ser. Solamente el Señor Jesucristo tiene el poder, hermanos, para cambiar nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Si describimos la palabra poder, hermanos, como dice aquí, en este texto que leímos, podemos entender, hermanos, que la palabra poder significa que es la capacidad de hacer algo, hermanos, ¿sí? O el derecho de hacerlo, podría ser de esa manera definido. Hermanos, si entendemos esa parte de qué significa el poder, entonces, ¿sí? La capacidad de hacer algo o el derecho de hacerlo, ¿sí? Hermanos, el Señor Jesucristo tiene poder. El apóstol Pablo estaba diciendo que él tenía un aguijón, ¿sí? Y le decía, bueno, si es tu voluntad, quítalo de mí, ¿verdad? Pero decía, el Señor le responde, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, debemos reconocer que somos débiles. ¿Y por qué lo debemos reconocer? Para que entendamos que como humanos, si queremos que Dios trabaje en nuestras vidas, si queremos que Dios haga algo maravilloso de nuestras vidas, primeramente reconozcamos que somos débiles y que necesitamos de su voluntad por sobre todas las cosas, ¿verdad? Saludos a nuestra hermana Narcisa Sandoval, hermana Dios, gracias a Dios que también se encuentra con nosotros, que Dios le bendiga, mi hermana. Y hermanos, primeramente, el poder de Cristo, hermanos, tiene tanto efecto, hermanos, que primeramente nos salva, hermanos, ¿sí? Recordamos las palabras de Hebreos capítulo 7, versículo 25, ¿verdad? Donde dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, eso es lo que el escritor a los Hebreos menciona en el capítulo 7, versículo 25. Hermanos, salvar fue el propósito de la venida del Señor a este mundo. No solamente fue el poder sufrir, que sabemos, hermanos, que fue la tarea más complicada para nuestro Señor, hermanos, estar batallando con todo lo que vivía, estar, hermanos, cargando con todo eso. Pero Él, hermanos, para Él eso, hermanos, no era ninguna carga. Para Él no era absolutamente nada, hermanos, extraño. Lo que enfocaba a Cristo, hermanos, el haber venido a este mundo a sufrir, a morir y a recibir tantos azotes, a recibir tantas humillaciones, a recibir tantas cosas de esa manera, hermanos, era porque Él sabía que cuando Él descendiera con su Padre y cuando Él de esa manera tuviera su palabra, hoy la tuviéramos en nuestras manos, tendríamos el poder, hermanos, a través del Evangelio para poder salvarnos. Eso es lo que Él, hermanos, tenía en su mente. Por eso dice, hermanos, dice, incluso en Zacarías también dice, ¿verdad? Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Sí? Pero eso ustedes pueden también corroborar en Lucas capítulo 1, versículos 68 y 69. Hermanos, se necesitaba de un poderoso Salvador para salvarnos. Se necesitaba de algo, hermanos, que pudiera rescatarnos de lo más cruel, hermanos. Porque estábamos sin Dios. Cualquier persona que no tiene a Dios en su vida está lejos de Él, en ese aspecto. No que Dios esté alejado de la persona, no que Dios esté alejado de nosotros. Lo que sucede, hermanos, es que nosotros somos los que nos alejamos de Él con nuestras conductas, con nuestra forma de pensar, con nuestras formas de hacer las cosas. Nos alejamos muchas veces de esa manera. Y dice, hermanos, que el poder de Cristo nos salva. ¿De qué nos salva, hermanos? Debemos nosotros hacer entender a las personas, a todas las personas. Debemos hablarle de este Cristo bíblico, hermanos. Debemos saber, la gente debe saber de este Cristo que salva, que no solamente es un Cristo que se va a recordar cada año como lo hacen por ahí una religión que usted conoce, que solamente lo recuerda cada año, ¿verdad? Y que solamente hacen memoria de cierta cosa de Él, de lo que sucedió con Cristo, de que Él murió. No.
Debemos mostrar a Cristo, hermanos, a Cristo que salva, a Cristo, hermanos, que nos da esperanza, al Cristo que murió y al Cristo que nos levanta, al Cristo, hermanos, que está vivo, al Cristo que está ahorita preparando moradas, de acuerdo a lo que dice Juan 14, hermanos, ¿sí? Recuerden eso y recordemos eso. Dios, hermanos, Dios a través del Señor nos salva con Cristo, con el poder de Cristo nos salva de un poder, hermanos, que nos tiene muchas veces arraigado a nosotros, que nos tiene ahí, hermanos, en lo peor, que nos hace ver como algo horrible delante de Dios, hermanos, que es el pecado, ¿sí? Hebreos 11:25 dice, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Hebreos 11:25, pero los quiero leer rápidamente esa parte, aquí con el escritor a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 25, hermanos. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿De qué, hermanos? Del pecado, porque son deleites temporales. Eso debemos entenderlo. Todo lo que nosotros vivimos cada día, todo es temporal. Todo lo que nosotros palpamos es temporal. Pero lo que no es temporal y porque es lo que permanece únicamente, hermanos, es la palabra de Dios. Aquello que va a permanecer por toda la vida, por toda la eternidad, va a ser eso, hermanos. Aquello que Dios nos está dando. Pero nosotros muchas veces perdemos el tiempo en esas cosas temporales, ¿sí? Pero Cristo tiene el poder, ¿sí? Cristo tiene el poder de salvarnos del pecado, ¿sí? Tiene el poder de rescatarnos de ahí. Pero también Él tiene el poder de destruirnos cuando nosotros somos desobedientes. También tiene el poder de que nosotros quedemos lejos de Él, que quedemos lo más lejos posible de Él cuando no hacemos su voluntad. ¿Sí? Recuerden lo que dice, hermanos, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Se acuerdan? Porque el diablo peca desde el principio, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Para eso, hermanos. Las cosas no son al revés. Satanás no vino a destruir las obras de Cristo, porque nunca va a poder. Cristo vino a deshacer las obras infructuosas del diablo. ¿Sí? Y para eso vino. Para eso tuvo que interceder. Por eso Cristo tiene poder para salvarnos de los pecados. Él tiene el poder de salvarnos del poder del pecado, ¿sí? En Mateo capítulo 1, verso 21, el ángel había dicho la siguiente frase, dice, le pondrás por nombre Jesús. ¿Se acuerdan cuando le da la instrucción a María de que iba a tener un pequeño, verdad? Y le dice, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Todo tipo de pecados, ¿sí? Son obras del diablo, así lo leímos ahorita, porque el que practica el pecado es del diablo, ¿sí? Así que aquí no hay de que pecados pequeños y pecados medianos y pecados grandes, no. Todo pecado, hermanos, ante los ojos de Dios es categorizado de la misma manera, todo, ¿sí? Todo, hermanos, incluso la mentira, incluso todo eso son pecados, hermanos. Para Dios no hay distinción, para Dios solamente existe la palabra pecado. Y cuando nosotros practicamos el pecado, estamos siendo servidores de Satanás, así lo dice, ¿sí? Así que ya no tenemos que vivir en el pecado, ya no deberíamos de vivir en el pecado, porque Cristo nos puede rescatar de ello a través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre. Por eso Él tuvo que hacer esto, hermano, ¿sí? Él quita el pecado, ¿sí? También quita las consecuencias del pecado, pero nosotros debemos entender que somos débiles, de reconocer que necesitamos de la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿sí? Porque no solamente el Cristo tiene el poder para rescatarnos de las garras del pecado, hermano, sino que también tiene el poder para rescatarte del poder de Satanás, ¿sí? Porque sabemos que este mundo está gobernado por Él, ¿sí? Y este mundo le pertenece en ese sentido a Él. Pero sabemos que todo lo que nosotros conocemos de Dios nos ayuda a entender que a pesar
de que este mundo está gobernado por Él, nosotros tenemos la esperanza de que podemos ser victoriosos y podemos ser grandemente bendecidos si nosotros nos buscamos totalmente a Dios y lo reconocemos en nuestras debilidades, como lo hizo Pablo en el texto que leímos al principio, que le dice, Pablo que dice, tengo un aguijón y me gustaría que lo quitara, Señor, pero que se haga tu voluntad. Y le dice, no, mira, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, ¿sí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, ¿sí? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios, a través del Señor, nos puede rescatar del poder de Satanás, porque Cristo no solamente de forma personal libertó a muchos de los demonios, sino que mediante la palabra escrita dejó la puerta abierta para que todos aquellos que quieren libertad, es decir, usted, amigo que está escuchando, amiga que está escuchando, si usted quiere esa libertad, la puede obtener siguiendo la palabra del Señor, escuchando de esa manera. Dice Santiago capítulo 4, verso 7, ¿qué es lo que dice? Someteos pues a Dios, así nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? Va a huir de vosotros, se va a separar de nosotros. Pero notemos esta parte. Primero tenemos que someternos a Dios. Así dice. Por eso dice, repito, Santiago 4:7, ¿cuál es el proceso que debemos llevar? Primero dice, someteos pues a Dios. No podemos hacerlo de otra manera. No podemos nosotros decir que vamos a liberarnos del pecado o a liberarnos de estas cosas si nosotros no nos sometemos primeramente a Dios. Debemos primeramente someternos a Dios, ¿sí? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, segundo paso, y el tercero, huirá de vosotros, ¿sí? Entonces, tenemos primero que someternos a Dios para poder tener fuerzas, ¿sí? O ese poder para resistir y enfrentarnos tanto al mundo como a Satanás mismo, ¿sí? Pero muchas personas han querido resistir al diablo sin someterse a Dios. ¿Y saben cuál es el resultado? El fracaso. No podemos nosotros vencerlo solamente con nuestra propia idea, con nuestro propio concepto, con nuestras propias fuerzas. No. Debemos tener el respaldo de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y Cristo tiene el poder para rescatarnos de las garras del pecado, pero también tiene el poder para rescatarnos de las garras de Satanás, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué más puede hacer el poder de Cristo, hermanos? ¿Qué más puede hacer el poder de Cristo? El poder de Cristo también nos socorre, nos ayuda, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Sobre todo de lo que ha causado que muchos caigan, que es la tentación. Y fíjese bien lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, hablando del Señor Jesucristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿sí? Bueno, aquí tenemos que entender esta parte. Todos nosotros cometemos errores, todos tenemos debilidades, somos humanos. Pero la forma correcta de que nosotros tengamos una postura tocante a estas cosas es la forma y el valor que tenemos para poder nosotros reconocer que necesitamos de Dios para poder ser victoriosos ante las tentaciones, ante todas las cosas que vienen a nuestra vida como personas, ¿sí? Así que, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿sí? Es una experiencia que todos vivimos, que podemos vivir diariamente, que podemos estar viviendo, hermanos. Pero lo importante es saber cómo nosotros podemos salir de ello, ¿sí? ¿Cómo es que podemos salir de ello? Toda tentación está en el terreno humano. Nadie se puede escapar de ello. Ni Adán ni Eva, en su santidad primitiva, ni aún el mismo Señor Jesucristo,
que descendió del cielo, se escapó de ser tentado, hermano, ¿sí? Ahora, todo cristiano, ¿sí?, debe admitir que se ha enfrentado a la tentación, pero también toda persona, todos en general, toda la sociedad, debemos entender que siempre estamos sometidos a algo como ello, a la tentación. No importa si somos cristianos maduros o recién convertidos, no importa si usted es incrédulo, que usted no ha venido a Cristo, no importa. Pobres o ricos, todos vamos a pisar el mismo terreno de la tentación, eso sin duda, ¿sí? La única diferencia que existe entre el creyente y el incrédulo es precisamente que el creyente sabe que será tentado y el incrédulo no sabe, porque no conoce esa parte. Pero ya sea hombre o mujer, todos vamos a ser tentados, ¿sí? Y eso no lo podemos evitar. Pero sí podemos evitar, ¿sabe qué? Caer en ellas. Porque una cosa, fíjese bien, una cosa es que usted practique ese tipo de cosas y otra cosa es que usted luche por no caer en ello, ¿sí? Dice por ahí un pensamiento, hermanos, de Martín Lutero. Hay un pensamiento que él escribió y dice lo siguiente: no puedes impedir que los cuervos revoloteen sobre tu cabeza, pero puedes impedir que hagan nidos en tu cabello. ¿Sí? Y es muy cierto, hermano. ¿Sí? Dice, lo voy a repetir, dice, no puedes impedir que los cuervos revoloteen sobre tu cabeza, pero lo que sí puedes impedir es que hagan nidos en tus cabellos. Hermanos, las tentaciones son iguales. Nosotros podemos, hermanos, evitar caer si tenemos, hermanos, de nuestro lado a nuestro Dios, si tenemos de nuestro lado, hermanos, también la fidelidad a la palabra, la constancia, si tenemos la consagración, si vivimos la santidad como Dios la desea. Pero si no estamos en Dios, si nosotros estamos viviendo todos los días conforme a nuestro pensamiento, entonces las tentaciones van a acabar con usted. Y no solamente eso, el pecado va a acabar con usted y Satanás va a acabar con usted. ¿Sí? Entonces, el poder de Cristo nos socorre, sí, porque la tentación es una experiencia humana, pero también nos socorre porque la tentación, hermanos, no es algo que Dios promueva, ¿sí? Jamás Dios va a promover ese tipo de cosas, hermanos. Todas tentaciones vienen como producto, hermanos, de todo lo que nosotros pensamos como humanos, ¿verdad? Y recuerden que la tentación es una herramienta que también Satanás usa para hacernos caer, como lo intentó con el Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? Así que dice la Escritura, hermanos, que cuando alguno es tentado, ¿se acuerdan de esa palabra? No diga que es tentado de parte de quién, de parte de Dios. Nunca digamos eso. Nunca digamos, hermano, es que pasé esto, pero es que Dios lo permitió. No, no es cierto, Dios no lo permitió. Él nunca te puso esa tentación enfrente. Aquí lo más importante es entender esto, que la tentación es una herramienta que Satanás usa para hacernos caer, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios? Básicamente por dos razones, hermanos, ¿sí? La primera es porque Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sí? Es decir, Dios está fuera del alcance del diablo, del maligno. La tentación no es un problema divino, sino que es un problema humano, entendamos eso, ¿sí? Y en segundo lugar, porque Dios tampoco tienta a nadie. Dios no tiene jueces espirituales o seres humanos como instrumentos de tentación, a eso me refiero. Agentes que vayan de parte de Dios para incitarnos a pecar. Nunca va a suceder eso. Dios no usa al diablo para hacernos pecar, no lo usa. De hecho, Pablo dijo que el tentador es ¿quién? El diablo. Porque dice en la primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5, Pablo lo dice así: no sea que os hubiese tentado
el tentador. ¿Quién es? Satanás mismo. Entonces, comprendamos esta parte. Cristo tiene el poder para rescatarnos de ello, de la tentación. Cristo tiene el poder para rescatarnos del pecado. Cristo tiene el poder para rescatarnos de Satanás mismo. Pero debemos entender que necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos entender que necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos de la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Si queremos que nuestra familia, si queremos que las personas que nos rodean conozcan al Señor Jesucristo de esta manera, mostremos a Cristo de esta manera. El Cristo que puede transformar sus vidas. El Cristo que puede rescatarlos del pecado, de la tentación, de Satanás mismo. ¿Sí? Y recordemos, hermanos, que Dios tiene lo suficiente para poder hacer una obra maravillosa con nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Él nos da la vida. Con la sencilla razón de que de Él tenemos lo que somos y porque por Él estamos de pie. ¿Sí? Entonces, ¿nos puede socorrer Dios a través del Señor? Sí puede, porque la tentación es algo que se puede vencer. ¿Sí? La tentación la podemos vencer. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Voy a leer lo que dice. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Ahora, Pablo nos está aclarando que si nosotros queremos vencer las tentaciones, si nosotros queremos vencer el mundo, si nosotros queremos vencer a Satanás, debemos ser vestidos de Dios. ¿Sí? Debemos llenarnos de Dios. Debemos nosotros tener esa armadura. Aquí lo dice prácticamente. Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Esa armadura, hermanos, la vamos a llevar por dentro, la vamos a llevar en nuestra vida, la vamos a llevar, hermanos, en todo lo que hagamos diariamente. Vamos de esa manera, hermanos, a poder soportar todas las cosas. Pero, hermanos y amigos que me están escuchando principalmente, si ustedes están luchando por su propia cuenta, si ustedes están luchando con ustedes mismos que dicen, es que yo no necesito a Dios, yo puedo hacer las cosas de esta manera, el fracaso viene precisamente por no tener a Dios en nuestras vidas. Los fracasos de los hogares, ¿por qué creen que hay hogares quebrados? ¿Por qué creen, hermanos, que hay divorcios? ¿Por qué creen que la sociedad está como está? Porque Dios no está ahí. Si Dios estuviera ahí, hermanos, todo fuera distinto. Por eso dice Pablo, mira, les aconsejo, les ruego, les estoy insistiendo, por favor. Dice Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Y dice ahí, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Pablo quiere que obtengamos nuestras fuerzas del Señor, no de otro lado, no de otro recurso. Porque el Señor nunca ha perdido una batalla, hermanos, jamás lo ha perdido. Y si el Señor Jesucristo nunca ha perdido una batalla y nos vestimos de Él, vamos a ser victoriosos sin ninguna duda y sin ningún problema. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en el Señor. Si dependemos de nuestras propias fuerzas, ¿sí?, para vivir esta vida que Dios nos está prestando, vamos a fracasar. ¿Sí? Vamos a fracasar. Solo en el Señor Jesucristo hay fortaleza, hay fuerza para vivir de acuerdo a un nuevo hombre, como Él lo ha pensado, para cambiar nuestras vidas, para hacer frente al enemigo. Por eso Pedro escribió en la segunda carta, capítulo 2, versículo 9, lo siguiente. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de qué? En el día del juicio. ¿Sí? Así que Cristo tiene el poder para que nosotros seamos victoriosos sobre el pecado, sobre la tentación, sobre Satanás mismo. ¿Sí? Pero no solamente el poder de Cristo puede hacer eso. ¿Sí? Vamos a ver algo más. El poder de Cristo nos fortalece. ¿Sí? ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pablo, hermanos, que las hemos mencionado en muchos temas y que muchos, hermanos, lo tienen como un texto
como algo representativo para sus vidas, hermanos, pues qué bueno que sea así, porque ese texto, hermano, nos recuerda a cada momento que nuestra mentalidad y nuestro ser entero debe tener esta convicción, como la que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo. Fíjese, todo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Por qué dijo yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque sabemos, hermanos, que el Señor nos puede ayudar a hacer frente a las adversidades. Claro que sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos, lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17? Quiero leer esta parte, hermanos, porque aquí Pablo nos muestra un hecho más para usted de cómo el Señor nos ayuda. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice: en mi primera defensa, son palabras del apóstol Pablo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, ¿sí?, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Hermanos, la convicción con la que Pablo está escribiendo, hermanos, es la misma convicción que usted debemos tener, usted y yo, en este momento. Y esta misma esperanza que Pablo estaba expresando, la puede tener usted, mi amado amigo y amiga, que está en este momento escuchando este mensaje. Usted también puede tener la misma convicción que tuvo el apóstol Pablo, de saber que Cristo le va a fortalecer, aunque todo le haga a un lado, aunque todo le dé la espalda, aunque todo mundo lo haga a un lado, el Señor Jesucristo va a estar a su lado siempre. Esa es la convicción que debemos de tener. ¿Sí? Ahora, muchas veces nosotros, hermanos, no creemos en esa apoyo, en ese poder del Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos hemos convencido de las cosas como lo hizo Pablo, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo. ¿Saben por qué Jesucristo, hermanos, llegó a morir en la cruz? Porque estaba convencido de que al morir le iba a dar esperanza a usted y a mí de que fuéramos salvos. ¿Saben por qué Pablo, hermanos, resistió y resistió, aún estando, hermanos, en sus últimos años en la cárcel? ¿Por qué Pablo, hermanos, tenía tanta fe? Porque sabía, hermanos, estaba convencido de que el Señor le iba a ayudar en todo. Pero no solamente eso, sino de lo que él estaba haciendo iba a tener un efecto maravilloso para nosotros en el día de hoy. Entonces, nosotros debemos estar convencidos en este momento de que todo lo que hacemos va a tener algo que va a apoyar y ayudar en la obra del Señor, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque el único que va a estar a nuestro lado siempre va a ser el Señor Jesucristo. Es el único. Y es el único que va a poder salvarte a ti del pecado. Es el único que va a poder a ti salvarte de la tentación. Es el único que va a poder salvarte de las garras de Satanás. Pero, amado amigo, debes estar convencido de que Cristo puede hacer eso y puede hacer más todavía. Pero para que realmente te puedas convencer, debes vivir el Evangelio, debes vivir la palabra de Dios, no solamente leerla. Cualquiera puede leer la Biblia y decir: mira, pues aquí dice que el Señor ayuda, y cierra la Biblia y luego se atreven a decir: oye, pero yo no veo que me ayude en nada. ¿Cómo te va a ayudar si no estás haciendo lo que Dios te dice? Si queremos recibir bendición, hermanos, obedezcamos el Evangelio. Si queremos recibir todas esas maravillosas y grandes cosas que Cristo ofrece, debemos nosotros también acudir a Él. Debemos reconocer, humillarnos y entender que Él quiere un corazón limpio, un corazón dispuesto, un terreno dispuesto para ser lleno de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y recuerdan, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20. Cristo lo dijo y le aseguró a usted y a mí, a todas las personas, que el Señor prometió estar con usted y conmigo, que en solamente una semana o el tiempo que Él quisiera. No, dice todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. ¿Sí? Es posible, ¿sí? Es posible que muchas personas pues digan: pero pues es que ¿cómo va a estar si yo no lo veo? Hermanos, Pablo mismo nos lo acaba de decir en el texto que leímos.
¿verdad? Que en su primera defensa todo lo dejó solo a él. Pero dice, el Señor estuvo conmigo. Hermanos, el poder de Cristo nos fortalece. ¿Por qué creen que nos fortalece? Para poder, hermanos, adoptar cualidades cristianas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas cualidades cristianas? Usted las conoce, ¿sí? Como dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo quiere que nosotros seamos fortalecidos con el poder de Cristo, no para hacer cosas espectaculares, ¿sí? Sino para adoptar cualidades cristianas, que eso es lo más importante, ¿sí? Una cualidad que no tenemos por nacimiento, se podrá decir, no porque no esté ahí, sino porque no la trabajamos desde muy pequeño, es la paciencia, ¿sí? Una de las cosas que Dios, hermanos, trabaja hasta este momento, y por medio de la paciencia, hermanos, es que Dios todavía no acaba con este mundo, ¿sí? Y la paciencia, hermanos, debe ser una cualidad que debe permanecer las 24 horas en nosotros, ¿sí? Así que, ¿por qué nos fortalece el Señor? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese poder para fortalecernos? Para que usted y yo cumplamos la voluntad del Señor. Así lo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció. Fíjense cómo Pablo, hermanos, una y otra vez no se cansaba de agradecer a Cristo por lo que hacía con él. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Estas palabras, mi hermano que me está escuchando, tómela también para usted y para mí mismo. Porque dice, le doy gracias al Señor Jesucristo que me tuvo por fiel poniéndome en este ministerio. Es decir, teniéndome como algo digno de poder estar participando como siervo del Señor. Hermanos, Pablo quiere que aprendamos esa enseñanza, que lo que nosotros tenemos no es por mérito propio, sino que todo lo obtenemos únicamente porque es voluntad de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos también, hermanos, entender que si no tenemos la fuerza de Dios para enfrentar las cosas que vienen, como es la tentación, como es el mundo, como es Satanás, que ya los vimos, vamos a fracasar de una manera muy, muy grande. Solamente pongámonos a pensar en el ejemplo que les hice hace un momento. ¿Por qué creen, hermanos, que la sociedad está como está? Van a decir ustedes, no, pues por culpa del gobierno, que por culpa de esto, que por culpa de aquello, que por culpa de por acá. No busquemos pretextos. La sociedad está como está porque Dios está ausente de las vidas de las personas. Los hogares quebrados están así por la ausencia de Dios. Y todas las cosas que se están viviendo es únicamente por la ausencia de Dios. Pero ¿por qué entonces nosotros, como personas humanas, no llegamos a la lógica de que si fuimos creados por Dios, Él va a tener lo suficiente para que yo pueda ser victorioso y pueda ser mejor y pueda cambiar mi vida, pueda transformar mi mente? ¿Sí? Al apóstol Pablo había algo, hermanos, algo en particular que pasaba con el apóstol Pablo, que le daba mucha vergüenza su pasado, ¿sí? Para Pablo no era algo digno, hermanos, de decir su pasado. O sea, Pablo no era de que se sentía orgulloso de decir, miren, yo era esto, y daba la lista completa. No, hermano, le daba vergüenza a Pablo, ¿sí? Pero así como el apóstol Pablo, podemos darnos cuenta que Cristo no solamente nos puede perdonar, sino que también nos puede usar para ser instrumentos de paz, ¿sí? Muchas veces podemos llegar que nuestras capacidades o nuestros recursos son muy pocos, ¿sí?, para poder ofrecérselos al Señor. Sin embargo,
recuerden que el poder de Cristo se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por eso dice que Dios, hermanos, escogió lo más vil de este mundo, escogió lo menospreciado. ¿Para qué, hermanos? Para avergonzar a los sabios, para poder avergonzar a aquella gente que cree que no necesita de Dios. Usted y yo somos privilegiados porque Dios nos ha escogido para ser instrumentos de paz. Pero quiero preguntarte a ti, amigo y amiga que estás escuchando, quiero preguntarte algo. ¿Realmente entiendes que el poder de Cristo puede liberarte de tal manera que puede transformar tu vida completa y puede hacer de ti un instrumento para el servicio de Él? Olvidemos los términos religiosos que circulan por todos lados, ¿sí? Porque ¿saben cuál es el problema? De que muchas veces no queremos nosotros hacer algo realmente para Dios. Que nosotros nos enfrascamos en esa teoría popular que dice que la religión o que Dios solamente significa ir a la iglesia y que Dios significa solamente eso, ir a las reuniones y se acabó. No, Dios no es una religión, Dios es un estilo de vida. Dios, hermanos, es nuestra vida. Dios, hermanos, es la vida misma en cada uno de nosotros. Pero debemos nosotros someternos a su voluntad, debemos servirle, debemos amarle. Debemos nosotros hacer lo que Pablo hizo, que se sometió a Cristo. Debemos hacer lo que Cristo hizo, que se sometió a su propio Padre. Y nosotros también debemos hacer lo que Él nos pide, porque tiene el poder para hacerlo, porque tiene el poder para rescatarnos de Satanás, tiene el poder para vencer las tentaciones, que todos los podamos vencer, tiene el poder para que usted y yo podamos seguir haciendo lo que Él agrada. Cristo tiene el poder para poder también traernos y darnos esperanza. Cristo tiene el poder para que tu vida sea conforme a la voluntad de Dios. Cristo tiene el poder para hacer que tu vida pueda ser una vida conforme al propósito divino. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Verdad? Dice 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, estemos convencidos de ellos. Y amado amigo, amiga que estás escuchando, hoy tienes la oportunidad de que Cristo te libere del pecado, te libere de todo aquello que Satanás está utilizando para que cada día te alejes más y más de la presencia de Dios. Cristo puede rescatarte de esa manera en esta tarde, pero debes tener la convicción para poder acercarte. Debes creer que Dios puede hacer eso. Debes entender su palabra, debes escudriñar esa palabra para que tu corazón, para que tu mente puedan estar dispuestos a poder servir a Dios, ¿verdad? Como una conclusión a este mensaje de esta tarde, quiero que no olvidemos las palabras del apóstol Pablo. Cuando él dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos está diciendo, hermanos, que no hay nada más que nos pueda fortalecer y no hay nada más importante en nuestras vidas que solamente el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es el único mediador, es el único que puede hacer las cosas maravillosas en nuestras vidas. Y es por Él que usted y yo estamos ahorita de pie. Por Cristo es que usted y yo estamos respirando ahorita. Y por el Señor Jesucristo es por quien debemos nosotros rendir nuestra vida. Yo te invito a ti, amado amigo y amada amiga, que estás escuchando, que aún no tienes parte de esta esperanza de la que hemos hablado y de la que hemos descrito. Acércate hoy a Dios. No esperes a estar en un hospital. No esperes a que te pase algo cruel para que hasta ese momento digas, ahora sí quiero buscar a Dios. No, búscalo ahorita. Busquemos a Dios ahorita. Porque si tú lo buscas ahorita, Él va a estar contigo permanentemente en todo lo que hagas. Pero búscalo hoy. Donde tú vives, ahorita donde tú vives, no importa dónde vivas,
Hay una iglesia de Cristo que puedes tú acudir para ir y bautizarte para el perdón de tus pecados. Hoy es el momento de que puedas tú transformar tu vida. Si quieres realmente algo maravilloso en tu vida, quieres que pase algo maravilloso, la única forma es buscando a Dios. La única forma es someterte a Dios, para que juntos glorifiquemos su hermoso y santo nombre. Pero toma eso en cuenta, de que hoy es el momento de que le busques, es el momento de que te acerques, de que sujetes la mano de Dios, de que puedas decirle: aquí estoy, te quiero servir, quiero ser un instrumento, quiero que me ayudes a vencer la tentación, quiero que me ayudes a salir de la garra de Satanás, quiero que me ayudes a salir de todo esto malo, porque quiero servirte, porque quiero ser agradable delante de tus ojos, y Dios lo va a hacer porque tiene el poder a través del Señor. Pero acude a este momento, es el momento de que podamos tomar la mano y no soltarla jamás, para que seas realmente bendecido, ¿verdad? Así que hacemos esa invitación, amado amigo y amada amiga, y recordemos cada uno de nosotros que Dios está disponible ahorita. Dios está disponible ahorita, pero cuando el Señor Jesucristo regrese y cuando llegue el día del juicio, ya no va a estar disponible para nadie. Ya solamente habrá juicio. Ahorita es el momento de buscar a Dios para pedirle perdón. Ahorita es el momento preciso para buscar el perdón de Dios. Ahorita es el momento preciso para poder nosotros ser parte de este pueblo maravilloso que Dios ha diseñado en su mente desde antes de que todo esto empezara, ¿verdad? Así que recordemos, solamente en el Señor Jesucristo tenemos las cosas. Y hacemos esa invitación para usted, amigo que está escuchando. Vamos a escuchar una alabanza y después de ello vamos a terminar con una oración. Pero recuerda, no esperes más. Acude en este momento. Acude, porque Dios te está llamando en este momento. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón. Bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor. Bendito Cristo, heme aquí. Así es. Si reconocemos que necesitamos a Dios y que solamente Cristo tiene el poder para ayudarnos, debemos hacerlo como este canto precisamente lo dijo, ¿verdad? Reconocerlo y acudir inmediatamente a los pies del Señor para poder recibir el perdón de pecados y también para poder recibir a partir de ese momento la esperanza de que usted y yo podemos estar al lado de nuestro Padre en la vida eterna si nosotros estamos
luchando con fidelidad, con santidad y haciendo siempre lo que a Él le agrada. Te invitamos para esto, amado amigo y amiga, y mi hermano, amado hermano y hermana también. Sigamos luchando, porque esto no se ha acabado todavía. Tenemos que luchar hasta que el Señor Jesucristo vuelva. La lucha no termina y debemos someternos a Dios y debemos estar convencidos de que el Señor está con nosotros para que sigamos haciendo lo que a Dios le agrada. Hagamos una oración, hermanos, para terminar este mensaje y que pidamos la autorización de Dios en todo nuestro pensamiento y que Él haga lo que deba hacer en nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde le damos gracias, Padre bendito, porque esta tarde nos ha permitido poder escuchar su palabra. No es palabra de hombre, es palabra, Padre, que usted ha inspirado. Y sabemos, Padre, que nosotros debemos comprender, debemos de reconocer que necesitamos de su hermosa palabra cada día. Le rogamos, Padre bendito, que usted siga obrando en nuestras vidas, que sea usted, Padre, quien toque los corazones de cada una de las personas, las cuales también escucharán este mensaje, Padre bendito. Le pedimos que también usted bendiga a todas las personas, Padre, que tienen por alguna situación de enfermedad, que estén pasando por alguna situación complicada, Padre, sea con cada uno de ellos. Ayúdenos, Padre, siempre, para que al final siempre se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Le rogamos, Padre, que bendiga este programa, bendiga a todos mis hermanos y amigos que han estado conectados, que han estado escuchando también. Que usted, Padre, nos ayude, que sea usted lo único más importante en nuestra vida, que lo podamos entender, lo analicemos, lo meditemos y que podamos también acudir al llamado que usted nos hace, Padre. Gracias le damos porque nos permite a través de estos medios compartir este mensaje, pero también le pedimos, Padre, que nos ayude para que seamos herramientas y seamos, Padre, siempre aquello que usted espera para poder servir en su obra. Perdónenos, Padre, nuestras faltas y le pedimos que se quede con nosotros durante esta tarde, que no nos aparte de sus santas manos conforme a su voluntad. Así pues le pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, gracias porque le damos gracias a Dios de que nos ha permitido compartir este mensaje. También, hermanos, hoy tenemos, los espero, Dios mediante, a las 5 de la tarde, nuevamente estaremos en vivo a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Y recuerden, hermanos, que este programa, el cual estamos ahorita, hermanos, este es el programa Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida, hermanos, ¿sí? Próximo martes tendremos un invitado especial, si Dios lo permite, en este mismo programa, a través del Ministerio Radial Siguiendo Sus Pisadas. Y le damos gracias a todos por sus mensajes, a todos por estar ahí comentando y porque están siempre al pendiente de todo aquello, ¿verdad?, que se involucra en la obra de nuestro Dios. Sigamos adelante, hermanos, y compartamos estos mensajes con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con las personas que aún tampoco no conocen el Evangelio. Ese es el propósito del programa. Así que les pedimos humildemente que nos apoyen de esa manera. Y también, si usted no le ha dado like a esta página de Siguiendo Sus Pisadas, por favor les invito a que lo hagan para que reciban notificaciones de los programas que estarán llevando para honra y gloria de nuestro Dios. Que pasen una bonita tarde y Dios mediante nos vemos en punto de las 5 de la tarde aquí a través de Facebook Live de Mensaje de Salvación, pero también a través de la radio para honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos durante este programa. Se despide su hermano y servidor Roberto Copado, mi esposa que también está conmigo, siempre, hermanos, como equipo sirviendo a nuestro Dios. Que Dios les bendiga.